Buenos días a todos. Este es el capítulo que vamos a ver el día de hoy, pero un poquito para que ustedes miren o después de este capítulo traten de hacer, practiquen algo. Aquí les tengo un examen pasado de hace tiempito, un tipo de examen impreso, ya en físico. Ahora no sé la verdad cuándo si vamos a seguir pasando presencial. El decano nos ha dicho de que va a haber un consejo facultativo donde se va a definir si vamos a pasar de manera virtual o de manera presencial. Esto principalmente porque hay materias que necesitan de laboratorios y que no podrían hacerse de modo virtual. Tampoco podríamos hacer creo, no sé qué pensarán los del consejo facultativo, tampoco podríamos hacer una mezcla, ¿no? Digamos, virtualmente pasas unas materias y otras materias presenciales, un perjuicio para todos, para ustedes que tal vez tengan que usar megas, ir a la U, de ahí mismo usar megas porque en la otra materia va a ser virtual. Y para mí también porque seguramente voy a tener que estar ahí para alguna materia y para otra no. Entonces, todas esas cosas supongo que van a analizar los del Consejo Facultativo y el señor decano después nos mandará una información para saber si va a ser presencial o no. Hasta donde tengo entendido, mañana va a ser, no va a ser hoy día, mañana va a ser la reunión del consejo y van a determinar si las clases son virtuales o no. Entonces, la clase de hoy la pasamos virtual y no sé si la del miércoles la vamos a pasar virtual o presencial. Supongo que nos dirán el martes y yo ni bien tenga la noticia o la información, les voy a poner una notita acá en el Classroom. Mientras tanto, las clases van a seguir siendo virtuales, ¿ok? Listo. Este sería el capítulo que vamos a ver, la clase de hoy. El examen es el día, si alguien me puede recordar o nos puede recordar. En teoría está programado para no me acuerdo si era para el 14 o para el 21 de abril. El asunto es de que en la materia, en el AUEX, sí, dime, Miguel. Está programado para el 16 de abril. 16 de abril, ¿verdad? Sí. Ya. Ahorita no sé si va a ser eso posible porque o sea, si el aula donde estamos es una aula apta para 78 estudiantes que están inscritos. En el WebSys tengo 76 estudiantes inscritos. Me imagino que si aquí son 78 es porque tal vez alguno se ha inscrito recién o está con 2 nombres aquí, no sé. Pero en esa aula no entramos, entonces tengo que buscar otra aula o no sé qué voy a hacer, pero con tiempo les diré que si va a ser presencial la modalidad, van a tener que una semana antes estar atentos para saber dónde vamos a dar el examen, porque no podemos dar en esa aula, es muy pequeña. Voy a ver si podemos en el auditorio o alguna otra aula para que podamos dar, porque más difícil sería cambiar de día, ¿verdad? De día o de hora. Ahí se les puede chocar con otras, o al menos de que adelantemos a todos o atrasemos a todos, algo así tal vez podría pasar, no sé. Yo le hallo de que está difícil en esa aula. Con tiempo igual les voy a decir, no se preocupen. Ahora sí vamos a decidir por la modalidad virtual, bueno, el examen tendrá que ser virtual también, pero dudo que sea así. Yo lo que digo es que lo más probable es que las clases sean presenciales.
el consejo facultativo, ¿quiénes participan? Para los que no saben mucho de políticas, participan los docentes que son del consejo facultativo y estudiantes también que son del consejo facultativo. O sea, ustedes como de informática deben tener dos estudiantes que los representan y también dos docentes que les representan en el facultativo, y cada carrera sí tiene sus representantes, y entre ellos supongo que van a debatir sobre las clases y van a ver si va a ser presencial o no. Bueno, eso sería por ahora. Vamos a continuar entonces. Al examen estaría entrando este capítulo, de sintaxis y semántica, que básicamente habla de la parte de las gramáticas libres de contexto, gramáticas atribuidas, y todo eso lo he dejado sin contenido porque supongo que la materia de teoría de autómatas, ustedes ya han visto eso. Luego hemos visto el capítulo 3, que sería nombres, enlaces y ambientes. El capítulo 4, teoría de valores y tipos. Y el capítulo 5, que sería de expresiones, sentencias y asignación. Y este capítulo 6, que entraría al examen también. Ya aquí tengo que añadir algunas cosas más. Bueno, pero por ahora voy a empezar con esto y después voy a añadir el resto. Tendríamos que terminar el contenido hasta el día. Tenemos tiempo. Nos falta un laboratorio más, además. Tendríamos que terminar hasta el día 16 de abril, me dijiste, ¿no? Sí, sí. 16 de abril. El día 14 tendríamos que estar haciendo revisión, clase de dudas. El día 10, 8, 7, en esa semana deberíamos estar haciendo un laboratorio más. O sea, nos quedan como 3 semanas de pasar clases, hacer el laboratorio, repasar y estar bien preparados para el primer parcial. Bueno, vamos a empezar entonces. Este es el capítulo 6, subprogramas. Hasta el capítulo 6 tendría que ser el examen, pero aquí nos falta todavía alguna diapositiva, ¿ya? Eso lo voy a subir después. Estructura y semántica de lenguajes de programación, capítulo 6, subprogramas. Vamos a partir con esta frase: divide et impera, que significa divide y vencerás. En nuestra área y en todas las áreas lo que hacemos es, cuando tenemos un problema complejo o grande, lo dividimos en subproblemas y así es como lo resolvemos, ¿no? En la guerra, divide y vencerás tenía otro sentido. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo? En este capítulo vamos a hablar justamente de las partes que pueden formar un problema o un programa complejo, ¿no? De cómo son estas partes. Principalmente vamos a hablar de lo que serían las funciones y de lo que serían los procedimientos para lenguajes de programación imperativos, porque la forma de dividir en general es para cualquier problema, ¿no? Para dividir y pensar qué partes va a tener, cómo se van a relacionar. Eso es algo general. Ahora, en los lenguajes de programación, si son imperativos, la división va a ser por funciones y procedimientos. Si es un lenguaje de programación funcional, las divisiones van a ser en funciones, expresiones. Si es un lenguaje de programación lógico, se llaman reglas, se llaman hechos. Si es un lenguaje de programación orientado a objeto, se llaman objetos, clases, las partes, ¿sí? Bueno, vamos a hablar primero de los lenguajes de programación imperativos y cómo se dividen. En general, podríamos decir que un subprograma va a ser una interfaz y las acciones que se pueden hacer a través de esa interfaz, ¿no? Entonces, una llamada a ese subprograma
va a ser una solicitud explícita de que se ejecuta un subprograma específico. Se dice que un subprograma está activo si, después de haber sido llamado, ha comenzado la ejecución, pero aún no ha completado esa ejecución. Entonces el programa sigue activo. Cuando tengo una parte de un programa, nosotros en nuestro lenguaje tenemos algo así como una llavecita, ¿verdad? Y podemos tener aquí una declaración, podemos tener por aquí otras líneas de código. Lo que está diciendo aquí un subprograma cuando es activo, en tiempo de ejecución, se llama este programa. Mientras está durando la ejecución de este subprograma y no ha terminado esta ejecución, no ha llegado a esta llavecita, entonces se dice que este subprograma es activo. No se olviden que aquí las variables, la vida de las variables y la actividad de los subprogramas se refiere acá al tiempo de ejecución. ¿Ya? Mientras dure la ejecución y este programa no ha terminado sus líneas, de ejecutar sus líneas, entonces se dice que está activo. Aquí hay una palabra clave para lo que es ingeniería en informática y en general para todas las disciplinas prácticamente, ¿sí? La palabra abstracción. Aquí dice, la abstracción es el fundamento de varias disciplinas, incluyendo a la ingeniería de software, en donde es una operación mental por la cual la concentración es en los aspectos esenciales del problema, ignorando aquellos que no son relevantes. Esto es lo que hacemos en ingeniería de software, en matemáticas, en muchas áreas. Por ejemplo, disculpen, hay mucha bulla. No sé si ustedes me pueden escuchar bien. Sí, sí. Ya, sí, ya. Hay mucha bulla aquí. Como les estaba diciendo, esta palabra abstracción es clave, ¿sí? En ingeniería de software, por ejemplo, queremos enfocarnos a resolver el problema. Digamos, estamos haciendo un CARDEX de pacientes para un hospital. Entonces, quiero saber qué datos voy a necesitar para un paciente, qué datos son importantes. Necesito, por ejemplo, saber la fecha de nacimiento del paciente, el sexo del paciente. Necesito saber tal vez cada mes o guardar toda la información de lo que son sus laboratorios, radiografías, de lo que cada médico ha hecho con este paciente cada vez que ha ido al hospital, si tiene operaciones, si tiene familia que está asegurada también en el hospital y cosas por el estilo, ¿no? Para ese caso, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando pensamos qué es lo que se necesita de este paciente? Lo que hace nuestra mente es un proceso de abstracción, ¿ya? Cada persona puede tener mucha información a su alrededor, ¿ya? Por ejemplo, podríamos decir, esta persona, es un trabajador oficinista. De repente no le interesa al poner esa información en el CARDEX del paciente, ¿no? Pero sí interesa de que si es un obrero, sabemos que está expuesto a ciertos elementos o a ciertas circunstancias a través de las cuales podría peligrar la vida o su salud. Entonces, en ese caso sí interesaría guardar esa información. Entonces, ese proceso en el que tú o ustedes o nosotros determinamos qué es lo que es información relevante se llama abstracción, ¿sí? Toda la información que nosotros creemos que es relevante, la modelamos y eliminamos aquellos otros aspectos que creemos que no son relevantes para resolver cierto problema. En programación, este proceso de abstracción se divide en dos, ¿no?
qué hace una pieza de programa y cómo está implementada. A algunos les interesa saber solo el qué hace, aunque por dentro no sabemos, no nos interesa ver. Hay programadores que van a usar esta pieza de programa como parte de su solución, pero no van a ver cómo se hizo. Por ejemplo, nosotros usamos librerías, ¿verdad? Usamos librerías en Java, usamos las librerías para resolver o que son parte, digamos, de nuestros programas, pero no nos importa el cómo está. Lo máximo que nos importa es saber cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, porque a través de ese resultado tal vez tenga que hacer otras cosas. Eso es lo que me importa. Y por otro lado, el cómo está implementada le puede interesar a alguien que quiere tal vez hacer pruebas de caja blanca al algoritmo, quiere conocerlo, quiere conocer el algoritmo, el cómo ha sido implementado, porque tal vez ha pasado un error. Entonces, hay estos dos puntos de vista en la programación, ¿no? Alguien que quiere saber qué hace una pieza de programa y alguien que quiere saber cómo está implementada esa pieza de programa. Una de las abstracciones que vamos a ver ahora son las funciones. Las funciones se llaman abstracción de funciones, como en el libro de David Watt, que lo que quiere decir es que estamos hablando de un subprograma, ¿no? De una parte de un programa. La diferencia de otros subprogramas, es que es una abstracción de función que incluye una expresión. Va a estar una expresión dentro de esta función que va a ser evaluada, y cuando esta abstracción de función va a ser llamada, entonces va a producir como resultado un valor. A todo esto le llama abstracción de la función. Solamente esta parte de la cabecera se va a llamar definición de la función, solo la cabecera, ¿sí? Donde defines cuáles son los parámetros de entrada y cuál es la salida. En la definición de la función nosotros tenemos estas líneas de código, y según esta definición tenemos que tener una expresión que va a ser evaluada. En este caso tenemos esta expresión que va a ser evaluada, pero como es un lenguaje imperativo también tenemos otras cosas que hace. Por ejemplo, aquí hace un comando, ¿no? Está asignando el valor de 1 a la variable p. Aquí está asignando ahí el valor de 1 y está declarando y además está incrementando, etcétera. Entonces, aquí lo que tengo es son otros términos más como comandos, expresiones, pero al final lo que me devuelve una función es una expresión que va a ser evaluada, en este caso p, ¿sí? Bueno, en Haskell la misma idea se puede ver, pero de una manera como más fluida y además concisa, ¿no? Es el mismo programa aquí, la misma idea, pero escrita en otro lenguaje. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la función que se llama power, que tiene dos parámetros, x y n, que va a ser, claro, falta aquí el caso base, ¿no? Lo que va a hacer es calcular la potencia de un número. Tendría que aumentar una línea más para el caso base, pero el caso base está aquí, disculpen. Aquí tengo n es igual a 0, entonces va a devolver n con 1. En programación funcional, ya no sé qué pasa aquí. En programación funcional tengo que tener cuidado, ¿no? de lo que estoy haciendo. Y esperen un ratito, quiero cerrar esto.
tengo que tener cuidado, sobre todo cuando vemos aquí que tengo una función recursiva. Tengo que también hacer que tengamos aquí el caso base, porque si no, esto puede generar un problema de que no va a parar el cálculo o de que me va a dar un resultado inesperado. Pero lo elegante de la solución, eso nadie discute. Aquí solo tenemos expresiones, está bien expresado, digamos. Lo mismo podríamos hacer en el mismo Haskell, pero esta vez usando una función lambda, ¿sí? La función lambda tiene este símbolo. Cuando veamos el capítulo 6 y hablemos de programación funcional, ahí vamos a hablar de nuevo de lo que son las funciones lambda. Bueno, pero tenemos claro por ahora que una función siempre tiene que retornar un valor. Otro subprograma sería el procedimiento. Un procedimiento incluye un comando para ser ejecutado. Cuando el procedimiento es llamado, se actualizarán las variables. En C y C++, una definición de procedimiento va a tener esta forma, con esta palabra reservada void, ¿sí? Ahora ya no tengo mi marcador. Pero en otros lenguajes de programación, esa palabra reservada void no es así para definir un procedimiento, ¿ya? Como por ejemplo, en el lenguaje de programación ADA, lo que hace es decir que es un procedimiento y usa la palabra reservada procedure, ¿sí? Que significa a continuación viene un procedimiento. Luego dice cuál es el nombre, cuáles son los parámetros, etcétera. Aquí tenemos las líneas que me van a actualizar la memoria. Y termina aquí el procedimiento. Empieza con begin y termina con end. En Python, ¿cómo hago para definir una función o un procedimiento? Uso def. Es más fácil, ¿no? No tengo que decir qué tipos va a devolver, qué parámetros, solamente así la lista. En cambio, en C lo que tengo que usar es esta palabra reservada para decir que es un procedimiento. Y los parámetros tengo que decir de qué tipos van a ser. Bueno, pero la diferencia es, en los procedimientos no van a devolver valores, lo que van a hacer es actualizar el almacén. En cambio, las funciones sí van a devolver valores. Bueno, aquí tenemos en C++ una función sin parámetros. Aquí estaba definiendo vector. Está definiendo vector. Luego acá estamos la constante n, que va a ser 3. El vector b o b va a ser una variable de tipo vector, donde se está inicializando con los valores 3, 4 y 0. 3.0, 4.0 y 0.0. Y aquí tengo una función que dice tamaño sin parámetros. Y acá lo que hace esta función es recorrer la variable b, multiplicar, sumar, ya, y lo que me devuelve después es el sqrtds. Pero fíjense en lo inútil que es esta función, ¿ya? ¿Por qué es inútil? No sé si alguien que está siguiéndome puede decir por qué digo esta función es inútil. O tal vez no es muy útil que se diga.
quizá no existe el arreglo B, tal vez. En realidad existe. Este B es una variable global aquí, pero va por lo que tú acabas de decir. ¿Alguien más que quiere participar? Porque quizás no es necesario que sea un procedimiento, una función, o sea, no tiene algo que pueda reusarse la función como tal. Ajá, sí, En sí, realidad, Inge está elevando al cuadrado y luego le está sacando raíz. ya. Ya, pero ahorita esa operación, bueno, puede ser inútil de verdad por eso, pero quería que miren algo más. El compañero dijo no se puede rehusar. ¿Por qué dices que no se puede rehusar? Porque estamos solo tomando B, o sea, en cambio si le pasáramos B, o sea, podríamos, Si le pasáramos B, ¿cómo le pasarías B? o sea, en float tamaño vector B, entonces Ajá, ahí sería una función reusable y útil. En cambio, solo esto, si quitáramos la función y lo pusiéramos desde vector B, daría el mismo resultado. siempre va a dar el mismo resultado. Eso está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que le falta ahí al tamaño? Lo que le falta es un parámetro. Lo que le falta es esa función que podamos parametrizar. Y de verdad lo que le da poder y utilidad a las funciones o a los subprogramas en general es que podamos utilizar parámetros. Caso contrario, no sería tan útil, ¿no? No sería útil porque siempre estaría haciendo lo mismo. Esto es estático, esto también es estático. En cambio, si esto estaría parametrizado, podríamos llamar tal vez desde diferentes lugares del programa. Y bueno, tamaño va a seguir haciendo lo mismo, pero esta vez con un conjunto de parámetros. Ahí tal vez sea más, ahí de verdad es la utilidad de tener un subprograma. Sí, justamente eso es lo que le da poder. ¿Sí alguien quería comentar? De hecho, actualmente no funcionaría porque también tendríamos que entregarle n como parámetro. Ahorita no estamos definiendo n en ninguna parte. En ninguna parte. ¿N? Sí, Ah, para el ah, bucle. Ujú. claro. Ah, acá. Sí, 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 claro que sí. Tendrías que darle. Ah, no, estás definiendo aquí arriba, mira. ¿Se puede ver mi cursor? Sí, sí. Claro, pero de hecho tendríamos que definir también n, porque aquí n es el tamaño de lo que le vas a pasar, ¿no? Porque si le pasas, digamos, b como una variable aquí y n siempre va a ser 3, entonces también estaríamos en problemas. ¿Qué tal si ahora el b tiene 4 elementos o 5 elementos? No sé. También es otra cosa que tendríamos que aumentar. Ya, eso está bien. Ya estamos viendo la importancia de los parámetros. Entonces, tal vez sea más útil si aumento b como parámetro, que va a ser de tipo vector, y también debería aumentar este n, o tal vez ver la manera como se va a calcular esto, ¿no? Aquí le voy a añadir lo que el compañero dice. Debería aumentar también n, porque claro, n aquí no va a ser el n de aquí arriba, ¿no? Entonces tendría que aumentar aquí, que también se pase como parámetro n, así, ¿ya? Ahora sí es un poco más útil, digamos. Entonces, esto da la opción de que de otros lugares pueda utilizar esta función. Y bueno, aunque aquí hace algo raro, no sé, primero va a sumar, dice, ¿no? Cada elemento elevado al cuadrado, va a sumar todos los elementos y después le va a sacar la raíz cuadrada. Bueno, ese no es el tamaño, pero es así como funciona esto. Y bueno, eso es. Ya con parámetros, aquí tiene más sentido, ¿ya? Ahora nosotros nos vamos a preguntar cuando tenemos parámetros y hacemos la llamada. Por ejemplo, por algún lado voy a tener la llamada a este tamaño, digamos. Ya.
como es una función, esperamos que siempre devuelva algo a la izquierda, ¿verdad? Y luego digo tamaño. De repente le voy a dar algo así como, digamos, vector, que sean números. Tienen que ser números, si no me va a salir problemas. Así. ¿Podría darle algo así? Sí. Pero ¿qué tal si le doy algo como tamaño? Y digamos, aquí le doy un vector que se llame array, digamos. Pero acá le voy a dar una expresión. Digamos que haya una expresión que se llame arreglo, le pondré en español para que no nos confundamos con otra palabra clave. Aquí le puedo dar toda una expresión, digamos, R por R más A dividido entre 3 o alguna cosa así, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿en qué momento, si en el momento de compilación o en el momento de hacer la llamada, bueno, de hecho tiene que ser en ejecución, en qué momento esta expresión se va a evaluar o si tal cual se va a pasar a este parámetro, ¿sí? Para un diseñador esa sería la pregunta. Esa expresión, no puedo escribir con esto, esa expresión, no, esto es cualquier cosa. Esta expresión que está aquí, no sé si logran ver en sus pantallas, creo que sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Esta expresión, ¿en qué momento se va a evaluar? Hay dos opciones. La expresión puede evaluarse en el momento antes de hacerse la llamada. O también podría ser que solo cuando se necesita, se va a evaluar cuando se necesita. Aquí hay una cosa que preguntarse, pero también hay otras cosas más que preguntarse, ¿sí? ¿Cómo va a ser esta relación? Si el valor de n, si se va a modificar aquí adentro, si va a afectar a lo que está aquí afuera. Tal vez este no sea el mejor ejemplo para la siguiente pregunta que un diseñador podría hacerse. Entonces voy a borrar esto. Ya, vamos a suponer que tenemos una función cualquiera, ya una función que se llame, que va a devolver un entero y que se llame prueba, digamos. Voy a tener esta función donde tengo que decir de qué tipo de paso de parámetro es. Un mecanismo 1, digamos, le voy a poner. No es necesariamente el C++ ni el Java, ¿ya? Tengo que decir de qué tipo, digamos, y aquí también hay otras cosas que tengo que escribir aparte del tipo, ¿no? Voy a hacer con enteros para facilitarme la interrogante que quiero proponerles ahora. Digamos que tengo una función que tiene dos parámetros y por acá se está haciendo algunos cambios a esos parámetros. Digamos a este primer parámetro le voy a modificar en 1. Quiero imprimir. ¿Qué cosa es esa? Luego quiero modificar a, que sea con el valor de b más 1, digamos. Y luego que devuelva el a. ¿Sí? Bueno, tengo una función así, facilita, trivial, lo que ustedes quieran, pero es ahora para preguntarles cómo va a afectarse los pasos de parámetros cuando hago una llamada a una función. Digamos que más adelante tengo el programa principal de esto, donde tengo un m que vale 10. Digamos, antes ya había, voy a declararlo mejor aquí, un m que valga 10.
y también un n que vale, digamos, 5, ¿ya? Voy a llamar a esa función y para ello voy a utilizar una variable, cualquier variable. Ahorita no me interesa mostrar el resultado. Bueno, me lo pondré mejor, porque si no después vamos a estar, no se entiende. Digamos que tengo una variable entera también, donde voy a recibir el resultado de la función. En este momento voy a inicializar con 0. Ya. Ahora lo que quiero es llamar a la función prueba. Quiero en res que me ponga el resultado. Le voy a devolver m, y le voy a pasar m y después le voy a pasar n. Y luego acá quiero imprimir cuál es el valor de m, cuál es el valor de n y cuál es el valor del resultado. ¿Ya? Es bastante simple, trivial, digamos, el programa, porque quiero mostrarles aquí las relaciones que pueden haber de los parámetros. ¿Ya? Esta es otra pregunta. La anterior pregunta de que en qué momento se van a evaluar los parámetros es importante, pero también hay otra relación aquí. ¿Qué va a pasar con los valores de m y n? Por ejemplo, en este punto m vale 10. Va a venir aquí y luego aquí dice a va a valer 1, va a imprimir a. Ya. Para hacerlo un poco más interesante voy a hacer aquí algún cambio más. Voy a ponerle b es igual a, digamos, 30, 20, cualquier cosa, ¿ya? Bueno, hay varias opciones. Vamos a analizar un poquito. Vamos a suponer que tenemos el almacén así, ¿ya? El almacén con la variable m, aquí, y aquí voy a tardar un poquito. Y aquí la variable n. Lo que nosotros conocemos son las siguientes relaciones, ¿ya? Si digamos aquí vale m 10 y aquí n 5, ¿cómo va a funcionar esto? Decimos, llama a prueba, m vale 10 y n 5. Como aquí dice, vamos a suponer que este m sub 1 es paso de parámetros por valor. Lo que nosotros más manejamos en lenguajes de programación que hemos estado estudiando hasta ahora es algo así, que este valor de 10 se pueda copiar a A, ¿sí? Inicialmente. Y el otro valor de M se va a copiar en B, en esa otra parte de memoria, ¿sí? Que va a ser 5. ¿Sí? Luego, ¿qué va a pasar aquí adentro? A va a ser como si fuera una variable local. Ahora A va a valer 1, ¿sí? Voy a escribir, aunque sea encima de eso, con otro color. A va a valer 1. Ya. ¿Qué imprime en la pantalla? Imprime 1, ¿no es cierto? Luego viene aquí, B va a valer, ¿cuánto? 5 más 1 va a valer 6. Sí, 6. Perdón, A va a valer 6 más bien. Ay, no sé qué he hecho. De nuevo voy a tener que borrar alguna cosita. Disculpen para que se entienda mejor. Ya. Estábamos con A en 1, ¿verdad? A va a valer 1. Imprime en la pantalla 1. Luego dice A va a ser lo que está en B, que es 5 más 1. Eso ahora va a ser 6. Sí. Luego dice B, ahora va a valer 20. ¿Sí? Así estamos. Así está ahora. Lo que nosotros sabemos de paso de parámetros por valor es que si bien estos valores se van a copiar a los parámetros formales,
Estos serían los parámetros formales. ¿Sí? Estos valores de los parámetros formales van a ser modificados acá, pero al salir, ¿qué es lo que vamos a tener? El valor de A no va a cambiar el valor de M, ni el valor de N va a cambiar el valor de N, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a terminar imprimiendo en la pantalla? Va a imprimir primero el 1, luego va a venir aquí a la parte, después de llamar a prueba, va a imprimir M está en 10, y N va a estar en 5, y el resultado era 6, ¿no es cierto? Esto es lo que va a imprimir. Bueno, según lo que nosotros vemos en un lenguaje de programación, pero hay otras opciones también en otros lenguajes. Por ejemplo, te dicen este valor del parámetro formal va a reemplazarse al salir en los parámetros actuales. En ese caso, lo que va a imprimir va a ser, en vez de 10 de nuevo, va a ser 6 y 20, ¿sí? Esa es otra opción. Otra opción que te dicen en los lenguajes de programación es de que no va a haber aquí copia, ¿sí? De entrada. Los valores de A y de B se van a inicializar aquí mismo, si es que se necesita inicializar. Pero sí, al salir de esta función, los valores sí se van a poder copiar en los parámetros actuales. Estos serían los parámetros actuales, ¿verdad? Entonces hay varias opciones. La que nosotros conocemos es la opción de Java. En C++ hay otras opciones más. En nada peor. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser revisar cómo serían estas relaciones de paso de parámetros. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Hay dos tipos de mecanismo de paso de parámetros. Dos tipos que a su vez tienen otros subtipos. Por ejemplo, uno de los mecanismos de paso de parámetros es por copia, donde tenemos los pasos de parámetros por valor, por resultado y por valor resultado. Y el otro mecanismo de paso de parámetros se llama por definición. También se llama por enlace. Aquí más que todo estamos hablando de que hay como punteros, vamos así a usar a veces ese término, como una relación directa entre lo que sería el parámetro formal y el parámetro actual. Los lenguajes modernos utilizan más esto por definición, por enlace, porque si no, no se podría hacer cualquier cosa con los parámetros, ¿ya? Algunos otros mezclan lo que es parámetros de valor con lo que son por definición, por este mecanismo que enseguida vamos a ver. Gracias a este mecanismo por definición y por enlace, nosotros podemos hacer cosas complejas en lenguajes de programación. Por ejemplo, puedes usar de parámetro una función que te acepte como parámetro funciones. O puedes hacer que la función te devuelva otra función. O puedes mandar un objeto como parámetro a un método. Entonces, hay muchas opciones gracias a este mecanismo de paso de parámetros. Pero también hay esta otra posibilidad que vamos a ver ahora. Aquí tenemos un poquito de la teoría para que puedan leer ustedes. Tenemos un parámetro formal X que va a actuar como si fuese una variable local dentro de una función o de un procedimiento. Cuando aquí dice abstracción, se refiere a una parte de su programa, ¿ya? Un subprograma que podría ser una función o podría ser un procedimiento. Cuando aquí hablo de abstracción, no se olviden. Subprograma que puede ser una función o también un procedimiento, ¿ya? Tengo esto que está aquí. Debido a que su comportamiento es como una variable local, X, esa
Ese parámetro formal va a ser creado a la entrada y eliminada a la salida de la abstracción. Ya, eso lo tenemos claro. Pero entonces, ¿cómo sería el resultado de la relación entre los parámetros formales y los actuales? Tenemos esta opción, el paso de parámetros por valor. Este paso de parámetros por valor es el que les indiqué hace unos minutos, ¿no? Cuando el parámetro actual va a ser copiado en el parámetro formal, pero al salir de la abstracción, los parámetros actuales no van a ser afectados, ¿ya? Esto es parámetro por valor. Ahora hay la opción de que sea al revés, como el lenguaje de programación ADA, ¿sí? Que haya también parámetro por resultado. Primero vamos a ver el paso de parámetros por valor. Vamos a usar este programita para ver cómo sería. En un lenguaje de programación vamos a suponer que aquí tenemos que decir cuál es el mecanismo, ¿ya? Bueno, en C++ y incluso en el mismo Java, cuando es paso de parámetros por valor, no necesito poner nada, ¿no? Con ponerle int m ya se supone que es paso de parámetros por valor. Pero si es en ADA, le tengo que poner int out, tengo que usar esa sintaxis, pero en este no uso nada. En C++ o en C. Voy a tomar algo un momentito. Entonces, aquí está. M, aquí se va a imprimir, aquí se va a hacer algo, me va a devolver ya. Digamos que este es el programa principal. ¿Cómo sería por valor? Realmente dibujar con esto un poco me tiene mal, lo siento. Se llama parámetro por copia porque lo que se hace, lo que haría el lenguaje es prácticamente copiar. Aquí tengo A que vale 5. Aquí tengo M que vale, cuando hago esta llamada, confusión A, ahora va a pasarle el valor 5 a M. Por eso se llama copia, ¿ya? Porque estoy copiando, pero fíjense, es una parte de la memoria diferente, no está acá mismo. Entonces, los cambios que se hace aquí en M no deberían afectar aquí a A. Pero aquí dice M va a ser lo que está en M por 10, eso va a ser 50. Voy a devolver el valor 50, pero cuando venga aquí a esta parte, A va a seguir valiendo 5, ¿sí? Entonces, el valor al salir de confusión de A va a ser 5 y el valor va a devolver 50, ¿sí? Bueno, este es el paso de parámetros por valor que pertenece al mecanismo de copia, ¿sí? Esto se entiende, es facilito y así lo hemos manejado. Tenemos el espejo, que es este paso de parámetros por copia, por valor, por resultado, donde lo que tenemos ahora es al revés, ¿ya? En el paso de parámetros por resultado, el argumento debe ser una referencia, perdón, ya, esta es una de las razones más porque preferiría dar presencial porque es muy cansador hablar muchas horas. Bueno, en este otro caso me está diciendo que la variable el argumento debe ser necesariamente una referencia o una variable. Se está refiriendo a esto de aquí. No sé si logran ver dónde está mi cursor. Tal vez debería marcar con rojito. Por ejemplo, esto no podría ser una constante. Siempre tiene que ser una variable o una referencia a una variable. Ahora vamos a ver por qué. La variable local X, o sea, la variable que es el parámetro formal, es creada y su valor inicial es indeterminado. A la salida el valor final de X es asignado a la variable argumento. Ya, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Tengo esto
Ok, ahora estamos hablando del mecanismo por paso de parámetros por resultado. Lo voy a abreviar así, ¿ya? Es resultado ahora. Ya, aquí va a pasar algo. Si en tiempo de ejecución, confusión, ahora va a llamar aquí. Ya, según lo que dice, vamos a tener la variable ahí, el parámetro formal definido, pero inicialmente el valor es indeterminado, o sea, no le va a pasar el valor de A aquí, ya. Luego dice I vale 10, M ahora vale 2, ya vale aquí 2, ya. Luego M va a ser 2 por 10, eso va a ser 20, ya. Luego me va a devolver I es 10, ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a imprimir aquí? En el valor por resultado, si bien no se va a copiar el valor de A a M, ahora sí se va a copiar a la salida en otra parte de la memoria, obviamente, donde estaba M reservado. Se va a copiar el valor de M. Se va a copiar a el valor de 20. Eso es una copia, ¿sí? Mecanismo de copia. A la salida se va a copiar, no a la entrada, a la salida. Entonces, ¿qué es lo que va a imprimir a la pantalla? El valor de A al salir de confusión va a ser, si alguien me ha seguido, ¿lo puede decir, por favor? 20. 20. El valor de A vale 20. Y el valor que devuelve confusión va a ser 10. Ajá, 10. Ahí estamos, ¿sí? Eso es ahora. Al salir de la función se va a copiar el valor de M en el argumento. Por eso es que este argumento, este parámetro actual, necesitaba ser una variable o una referencia a una variable para que se pueda copiar el valor de M al salir de la función confusión, ¿sí? Así es como funciona paso de parámetros por resultado. Esto no lo vamos a ver en C, por si acaso, ya se va a ver en ADA, pero hay esa opción. Ahora tenemos otro mecanismo de paso de parámetros por copia, que es una combinación de los dos anteriores, que se llama valor resultado. Entonces, esto significa que va a haber un efecto a la entrada de confusión de esta función y a la salida también. Voy a tener aquí confusión A, digamos, va a copiar lo que está en A en M, ¿ya? Y al salir también se va a copiar en A el valor de M. Vamos a ilustrar así otra vez con los cuadraditos cómo se vería. En este punto, antes de hacer la llamada a confusión, tengo la celda de memoria A, donde tenemos el valor de 5 en A, ¿ya? Llama a confusión y como dice el mecanismo ahora es por valor resultado, vamos a suponer M es por valor resultado, aunque el lenguaje no funciona así, pero lo estamos usando solo por fines didácticos, ¿ok? Ahora, M está ahí, es por valor. Si es por valor, el 5 se va a copiar al entrar a la función. El valor de M al ingresar a confusión, ¿cuál va a ser? 5. Entonces, lo que va a imprimir en la pantalla es, en este punto, 5, ¿ya? Luego dice M va a ser 5 por 10, eso va a ser 50. Va a devolver M, eso va a ser devuelve 50. Pero al mismo tiempo, como es por resultado, 50 se va a copiar a A, porque está saliéndose de la función. Ahí vamos a tener el valor de 50. Entonces, lo que va a imprimir en la pantalla es lo siguiente. El valor de M al ingresar a confusión, 5. El valor de A al salir de confusión, 50. El valor que devuelve confusión, 50. ¿Sí? Lo que tienen que tener claro ustedes es que este es un mecanismo de copia. No quiere decir que M y N, M y A sean lo mismo. Ya son diferentes celdas de memoria
que se van a crear en diferentes momentos, y ahí lo que va a pasar es una copia de aquí a aquí y de aquí a aquí. No es puntero eso, por si acaso. A veces se confunden con otro mecanismo de paso de parámetros que vamos a ver enseguida. Aquí el paso de parámetros es por copia, ¿listo? Eso es por copia. Bueno, aquí tienen ustedes un resumen de cómo debería funcionar el mecanismo de paso de parámetros por copia. Tengo paso de parámetros por valor, por resultado y por valor resultado. El argumento va a ser de primera clase en el caso de que sea un parámetro por valor, una variable en el caso de que sea por resultado. O sea, argumento en este caso se refiere a lo que son lo que se conoce también como parámetro actual o parámetro real, incluso así le ponen, ¿no? Del español al inglés o del inglés al español actual. Eso es. En el paso de parámetros por valor, el argumento va a copiarse en el parámetro formal X y el efecto de salida no va a ser ninguno. En el paso de parámetro por resultado necesitamos que el argumento sea una variable o una referencia de variable. No tiene ningún efecto de entrada, pero sí al salir el argumento va a ser afectado por el parámetro de X, que es el parámetro formal. El valor resultado va a ser una combinación de ambos, ¿no? Donde tanto en la entrada como en la salida va a haber cambios. El argumento se va a copiar en el parámetro formal en la entrada y en la salida el parámetro formal se va a copiar en el argumento. Entonces esos serían los mecanismos por copia. Antes de ver esto, me gustaría que ustedes analicen un programita que tengo acá entre los ejercicios. Aguárdenme un momento, por favor. Antes de pasar eso, quisiera que tengan claro lo que está ahí. No está aquí en este examen. Quería mostrarles algún ejemplo donde se vea la diferencia de los pasos de parámetros. Aguárdenme un segundito, se los voy a buscar para que no haya confusión, ¿ya? Y después vamos a ver el otro mecanismo de paso de parámetros. Voy a buscarles algún ejercicio que tenga, donde tengan que revisar ustedes. Sin importar el lenguaje de programación inicialmente, ¿no? Porque como un laboratorio deberíamos probar nosotros en lenguajes de programación esto. Denme un momentito que les busque unos ejercicios para que ustedes puedan. Bueno, aquí tengo algunos ejercicios. A ver si se los voy a subir. Permítanme que les presente la pantalla. Aquí tengo, lo voy a agrandar un poquito. Aquí hay un procedimiento en nada, ¿ya? Bueno, el ejercicio dice completar el siguiente procedimiento. Lo único que hay que completar es aquí la inicialización de variables, ¿no? Lo que tengo que poner aquí es, y por ejemplo, es una variable de tipo entero. Ahí la palabra reservada var. Y también tengo que escribir la palabra j, que también es de tipo entero. Otra manera de hacer esto es A, I y J aquí mismo. Listo. ¿Ya? Bueno, esa línea nomás falta a declarar la variable. Ahora hay que analizar el comportamiento de los pasos de parámetros, sabiendo que
sabiendo que in es por valor resultado y out, o sea, in es solo valor y out es por resultado. Entonces tenemos aquí una combinación de paso de parámetros que es in y out. Entonces yo quisiera que miren esto y que me digan cuáles son los resultados que va a imprimir en la pantalla. Sabiendo que put acá quiere decir imprimir I, imprimir J, aquí también imprime I, imprime J, y que esto es paso de parámetros por valor resultado. No sé si alguien, voy a dar unos minutos y si alguien pueda participar estaría bien. Solo tiene que decir qué es lo que va a imprimir en la pantalla, nada más. Bueno, algún voluntario que quiera decir cuáles son los resultados que se va a imprimir en la pantalla. Bueno, lo que tenemos aquí clarísimo es que va a imprimir primero 2 y después va a imprimir 3, ¿no es cierto? Luego va a llamar a mul y tanto m como n son valor resultado. Entonces va a ingresar, va a copiarse en m i que vale 2 y en n 3, ¿no? Estamos aquí. Luego sería 2 por 3, 6. Lo que va a imprimir ahí va a ser 6 y no hay ahí nadie. 3. Gracias. 3.
va a salir de este procedimiento. ¿Qué dice por resultado? Que los valores de las variables de los parámetros formales van a ser copiados al salir. Entonces, si tengo m y n, m vale 6 y n 3, entonces se van a copiar en i y en j respectivamente esos valores. Vuelve acá, en esta línea, ¿qué es lo que va a imprimir ahora? Seis, Ajá, y el j, ¿cuánto vale? 3. Muy bien. 3. Eso es lo que va a, ajá, sí, sí. Eso es lo que va a imprimir cuando tenemos por valor resultado, ¿sí? Podemos ver la diferencia. ¿Qué pasaría si solamente tuviéramos por el parámetro por valor? ¿Qué es lo que va a imprimir? Cuando es parámetro por valor en este lenguaje, obviamente esta parte donde dice int ya no va a decir nada, ¿no? Aquí lo voy a poner con azulito para borrar, ¿sí? No sé cómo borrarlo, digamos así. Perdón, por valor he dicho primero por valor. Tendría que estar esto así. Así va a ser por valor, ¿ya? Si fuese por valor, entonces, ¿cuál será el resultado? Vamos a ver. I vale 2, imprime I, imprime I, imprime J, llama mul, es por valor, me está diciendo. Entonces, se van a copiar los valores de 2 y 3 a m y a n. Luego, m vale m por n. Entonces, sería eso 2 por 3. Lo que va a imprimir es 6, ¿no? Y después 6, y después va a imprimir el n, que es 3. Según lo que acabamos de ver, cuando es parámetro por valor, no debería modificar al salir de este procedimiento los valores de I y J. Por lo que aquí, en este punto, lo que se va a imprimir va a ser 2 y 3, ¿no es cierto? 2 y 3 se va a imprimir. Eso es por valor. Ahora vamos a ver por resultado. Cuando estamos viendo parámetro por resultado, según lo que acabamos de leer, deberían las variables copiarse al revés, ¿no? A la salida, no a la entrada. Vamos a suponer ahora que estamos con valor parámetro por resultado. Bueno, en este punto tenemos que se va a imprimir I y J, ¿no? 2 y 3. Viene aquí. Inicialmente, los valores de m y n en este punto van a ser indeterminados, ¿sí? Y aquí me dice m se multiplica con n. Un valor indeterminado con otro valor indeterminado me va a dar error, ¿sí? Entonces, si fuera por resultado, ahí tenemos un error. No puede multiplicar m por n, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Para que se pueda multiplicar, tal vez debería tener otros valores m. Debería inicializar aquí, digamos, m con 5 y n con 1, digamos, para que sea fácil, ¿ya? En este caso sí se va a poder hacer el cálculo, si tenemos aquí inicializadas las variables. En ese caso, si es por valor resultado, habiendo hecho este cambio en azul, sí voy a tener resultados. Voy a tener 5 por 1, va a ser 5. Entonces, este put m va a ser 5. Va a imprimir así, 2, 3, 5, vuelve acá, bueno, hace las modificaciones, vuelve acá y I y J ahora valen otra cosa,
claro, porque ahora el parámetro es por resultado. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que va a imprimir en I y qué es lo que va a imprimir, no? Put I, ¿qué sería? Y qué sería put J en ese punto, en la penúltima línea. Estamos hablando por parámetro por resultado. Al salir se va a copiar los valores de m y n en sus parámetros actuales o reales. ¿Cuánto va a valer I? Hola. ¿Qué tal, Israel? 1. Valdría 1, creo. ¿M? M primero y N después. 5 y 1. Ajá, el valor de M se va a copiar en J y el valor de N se va a copiar en I. Perdón, el valor de M se va a copiar en I y el valor de N se va a copiar en J. Entonces sería 5 y 1. Sí, así sería. ¿Sí? ¿Se han entendido, no, lo del parámetro por resultado? ¿Por qué salía error? En la entrada no hay efectos, en la salida sí el efecto es copiarse el valor, es al revés del parámetro por valor. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta acá sobre estos tres tipos de paso de parámetros que pertenecen al mecanismo por copia. ¿No? Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar. Nos vemos, no sé, Dios mediante, si presencial o virtualmente el día miércoles. Ni bien sepa algo, les voy a escribir en el Classroom. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego a todos. Que pasen buen inicio de semana, que tengan buen inicio de semana. Hasta luego.